Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Quiero comenzar la charla en esta mañana con una pregunta para vos, pero antes quiero que leamos el texto que yo entiendo es fundacional de tu identidad, de mi identidad, de la identidad de cada uno de nosotros. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sexto día de la creación, Dios crea al ser humano. No creó solo varón, creó al hombre, varón y hembra los creó, dice. Creó al ser humano. Hasta ese momento había creado el día 1 la luz, y ese día separó la luz de las tinieblas, el día y la noche. El día 2 creó el cielo, el firmamento, lo separó de las aguas. El día 3 creó la tierra seca, los mares, la vegetación, plantas, árboles. El día 4, el sol, la luna, las estrellas para gobernar el día y la noche. El día 5, las criaturas marinas, los peces, las aves del cielo. Y en el día 6, primero crea a los animales terrestres y luego al ser humano. Pero antes de crear al ser humano, todo absolutamente, desde el primer día hasta la creación de los animales, ¿sí? Todo lo creó por medio de su palabra. Dios dijo y fue. Dijo sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Todo creado por su palabra, manifestando de esta manera su soberanía absoluta sobre toda la creación y también enseñándonos a nosotros el poder creativo que hay en la palabra. Pero en este sexto día, cuando crea al ser humano, se nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, toda la creación fue hecha por la palabra, pero cuando crea al ser humano, lo crea poniendo Dios sus manos en el ser humano. Un Dios que crea al hombre del polvo, un Dios que crea al hombre poniendo sus manos en él, que se ensucia las manos con el polvo de la tierra. Dios no es un creador lejano, distante de vos, que da órdenes desde un trono lejano. Es tu Padre y un artista que hizo de vos, de cada uno de nosotros, una obra de arte, y que se involucra poniendo sus manos, se involucra personalmente en tu historia de vida desde tu origen, millones de años antes de que papá y mamá te concibieran. Tus padres te concibieron, pero Dios te creó. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya. La palabra hechura es la palabra griega poema, de la cual deriva nuestra palabra poema. Es decir, somos
obras de un creador, obras de arte de un creador. Tu valor no es genérico, sos una creación artística de Dios. Hay una gran diferencia, una diferencia enorme entre un producto fabricado en serie y una obra de arte hecha por un artista. El resto de la creación es maravillosa, es espectacular, nos maravilla, pero fue hecha en masa mediante el decreto divino. Dios dio la orden, por ejemplo, y todas las estrellas fueron creadas de una. Pero el ser humano fue hecho a mano y mano de Dios. Alguno podría argumentar que Dios solo creó a Adán y que nunca más volvió a crear directamente a cada uno de los seres humanos. Pero eso todavía exalta aún más su obra creadora. Los rabinos en el Talmud lo explican así. Dicen, un artista humano crea un molde y de ese molde saca miles de copias iguales. Pero Dios creó un molde, Adán, y de un solo molde Dios logra que cada copia sea completamente única, singular, diferente a todas las demás. Todos compartimos el mismo ADN humano básico, pero no hay dos rostros iguales, no hay huellas digitales iguales, no hay color de ojos iguales, ni dos mundos emocionales idénticos en toda la historia del universo. Dios no necesita cambiar de molde para crear una obra de arte nueva. Su creatividad es tan infinita que usando la misma matriz, cada ser humano que nace es un original absoluto. Quiero decirte que eso sos vos. Ese sexto día introduce el Señor el principio de lo personal. No sos el resultado de una producción en serie, en cadena, que empezó con miles de prototipos. Sos el flujo continuo de un diseño personalizado, original, planificado desde el primer día para que compartiendo el mismo origen fueras absolutamente única, absolutamente singular, irrepetible. Y como si fuera poco, su creación a mano, el Señor culmina ese acto con algo todavía más íntimo. Dice que sopló su propio aliento en la nariz del hombre. El resto de la creación tiene vida por Dios, pero el ser humano tiene la vida de Dios. Oh, si tan solo pudieras creer esto que enseña la Biblia, nunca más tendrías problemas de autoestima, de valía, nunca más andarías por la vida buscando aprobación fuera de vos. Te empezarías a ver como Dios te ve. Cada detalle de tu diseño lleva la huella digital de Dios. Y el hecho más distintivo es que solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí viene la pregunta. Hoy tengo ganas de hacer teología. Yo sé que estás muerto de ganas, vos también. Así que te voy a dar el gusto. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo distintivo que Dios le dio al ser humano que lo hizo, que lo convirtió en imagen de Dios, que el resto de la creación no tiene? Le hice esta pregunta a un joven, luego se la hice a un pastor y los dos me dijeron lo mismo. Me dijeron, lo distintivo del ser humano, que valga la redundancia, lo distingue del resto de la creación,
que lo hace imagen de Dios es su capacidad de razonar y su lenguaje. Y esa respuesta fue la respuesta que en general creímos por siglos. Por siglos creímos que la imagen de Dios en nosotros consistía, lo que nos distinguía del resto de la creación, en nuestra capacidad de razonamiento lógico, en nuestra capacidad de articular lenguaje. Pero resulta que hoy la inteligencia artificial razona mejor que vos y que yo. Y también tiene lenguaje, pero no es imagen de Dios. Es una semejanza del ser humano, no de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué es entonces lo característico de Dios que le dio únicamente al ser humano para hacerlo a su imagen y que el resto de todo lo creado no tiene? Volvamos al texto. El texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No dice voy a hacer al hombre, sino que dice hagamos. No dice a mi imagen, dice a nuestra imagen. No dice conforme a mi semejanza, sino que dice conforme a nuestra semejanza. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Primera persona del plural. Dios no es yo, Dios es nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es relaciones. Dios no tiene relaciones. Dios es relaciones. Su esencia es relaciones. Por eso el apóstol Juan, cuando define, creo yo, de la manera más hermosa quién es Dios, dice, Dios es amor. La confesión que todo el cristianismo sostiene de que Dios es uno y trino, nos habla precisamente de esto. Tres personas que son uno. Y esto es mucho más que un misterio teológico, especulativo. Nos está transmitiendo la diversidad. Tres personas en perfecta unidad. ¿Por qué? Porque Dios es esencialmente relacional. Uno de los padres de la iglesia, Gregorio de Niza, dijo que la Trinidad, estaba tratando de explicar la Trinidad, y dijo que la Trinidad es la iglesia antes de que existiera la iglesia. Y que la iglesia debía ser un reflejo de las relaciones trinitarias. Porque Dios creó a la iglesia y todo lo crea a su imagen y semejanza. Relaciones. Lo distintivo de la imagen de Dios es, en vos, en mí, en la vida del ser humano, es nuestra capacidad de relacionarnos, de amar y ser amados. Lo que te hace humano es tu capacidad de relacionarte. Y lo que te hace cristiano, es decir, imagen de Dios restaurada en Cristo, es que vos entendés y vivís que el factor más importante son las relaciones, son las personas y tu capacidad para amar sanamente. Por siglos en Occidente creímos que lo que nos hacía
como dicen los teólogos, imago Dei, imagen de Dios, lo distintivo del resto de lo creado era nuestra razón, la capacidad de procesar lógicamente, de tener un lenguaje. Pero ahora que los algoritmos superan al ser humano en tareas cognitivas, podemos recuperar la centralidad relacional de la imagen de Dios en nosotros. Dios es relaciones y la iglesia debe ser reflejo de esa imagen a través de una comunión auténtica. La Biblia lo llama coinonía, una coinonía auténtica, una comunión. Coinonía no es meramente la reunión social que tienen los jóvenes después del culto de los sábados. No es el momento maravilloso y divertido que siempre pasan los activados o cualquier otro grupo. No es el asado de a dos fuegos solamente. No es el cafecito que a veces tomamos antes de un culto. La coinonía, la comunión en Cristo entre nosotros es nuestra esencia. No es una actividad, es nuestra esencia. Y cuánto más hoy, en donde nuestro principal enemigo, tu principal enemigo, es el individualismo. Y el individualismo que cada vez se empodera más y atrapa más nuestra sociedad, en donde lo tecnológico, lo virtual te hace creer que ya no vas a necesitar a nadie más. ¿Será por eso que la ciudad de Buenos Aires ya tiene más gente sola que gente que vive en familia? ¿Será por eso que las parejas no quieren tener hijos y prefieren una mascota? El algoritmo simula la relación. La inteligencia artificial te habla, te aconseja. No necesitas de nadie más, ni siquiera del Espíritu Santo. Pero mientras eso ocurre, estás absolutamente sola, solo. Simula comunión, pero no puede dártela. Así que el enfrentamiento de este tiempo es comunión versus simulación, comunión versus el individualismo que te aísla, que te seca, que te empobrece, que te deja sin la esencia de Dios, que es amar. Por eso, después de haber dicho Dios que después de haber creado todo y decir que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, agrega algo más y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La imagen de Dios en vos y en mí propone la comunión, el encuentro, la relación, porque Dios es amor y los que tienen la imagen de Dios restaurada en Cristo reflejan, debemos reflejar ese amor. Se trata de amar, de sufrir con el otro, de reír con el otro, de dotar de valor y de significado la vida de todos. Esa es la vida de la iglesia. Y la misión de la iglesia es extender esa comunión, esa coinonía a todos mediante la evangelización, mediante el servicio, mediante la transformación de vidas. Seguir a Jesús, esto fue lo primero que me enseñaron a mí de chiquito. Seguir a Jesús no es una religión, sino es una relación con Él. Y es una relación con Él y con su cuerpo, la iglesia. Dios Padre nos creó a su imagen y Jesús vino a restaurar
lo que Efesios llama el plan eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? La formación de una gran familia de hijos e hijas, todos que van creciendo y pareciéndose cada vez más al Hijo mayor, Jesucristo. Así como el Padre creó a Eva del costado abierto de Adán, y así formó la primera familia humana, del costado abierto de Jesús, San Pablo lo llama a Jesús el segundo Adán, creó a su esposa la iglesia, la gran familia de hijos e hijas del Padre Celestial. Esto no es una idea del hombre, es una idea de Dios. El apóstol Pablo la expresa de forma magistral en Efesios 3, versículos 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia toma el nombre del Padre. En la cultura bíblica, hablar del nombre representa identidad. Al crearnos a su imagen, Dios nos revela que Él no es un creador distante, lejano. Él es Padre. Y como Dios es esencialmente relacional, su naturaleza de Padre es formar familias. La iglesia, familia espiritual, y tu propia familia terrenal. Y cuando crea en ese sexto día al ser humano, los crea varón y hembra, dice. Dice, creó al hombre, no se refiere al hombre masculino, se refiere al ser humano. Creó al hombre, al ser humano, varón y hembra, los creó. Es decir, ambos dos, el varón y la mujer, son imagen de Dios, son reflejo de la esencia de Dios. Así que cuando un hombre y una mujer se unen, ¿sí? Cuando se unen, son un reflejo de la identidad de Dios en amor. Y Dios determinó que todos nosotros, los seres humanos, nazcamos de un papá y de una mamá. Y en el plan de Dios estaba que juntos, papá y mamá, expresen a sus hijos la plenitud del amor y del propósito de Dios. Pero lamentablemente el pecado humano distorsionó, destruyó, obstaculiza el plan de Dios. Y hoy, lamentablemente, son millones y millones de niños y de adultos, de niños que crecen sin padre, o con un padre ausente, o con un padre destructivo, o con paternidad insuficiente. Y tanto niños como niñas se pasan luego la vida intentando encontrar un papá o intentando hallar lo que ese papá tuvo que haberles dado, pero no les dio. Apoyo, valía, aprobación, disciplina, dirección en la vida. Y cuando te pasa esto, lo que no tuviste es lo que vivís anhelando. Y algunos varones lo canalizan yendo en contra del diseño original de Dios y lo manifiestan con problemas de identidad sexual. Otros lo canalizan ese vacío paterno
Y ese vacío, ese agujero es tan grande que lo tratan de llenar con compulsiones, con adicciones. Adicción al trabajo, al tener, al lograr. Creen que si logran, inconscientemente van a satisfacer a ese papá que nunca les dijo que estaba orgulloso de ellos. Otros lo tratan de llenar con alcohol, con droga. Porque se trata de llenar un vacío, pero sin lograrlo. Y en el día de hoy, Día del Padre, permítanme comenzar honrando a los padres que se quedaron, que no abandonaron. A los que se quedaron en lugar de irse de la casa. A los que dieron no solo presencia física, sino también respaldo, apoyo significativo, modelaron la vida de sus hijos. Y quiero decirles a esos papás que los honro en esta mañana y que quiero en un ratito orar por tu vida y bendecirte. Pero también quiero orar y bendecir a los que se fueron. Algunos abandonando físicamente, otros emocionalmente a sus hijos. También queremos orar por vos. Muchos hombres se van porque nunca vieron en su infancia a nadie quedarse. Y si quedarse no fue el modelo que viste en casa, llegarás a una etapa en tu vida adulta y en medio tal vez de una crisis de pareja, donde irse parecerá que es la única solución. Y aquí hay hombres que como hijos han sufrido porque fueron de alguna manera abandonados. Pero quiero decirte algo que tal vez de chico no sabías, y es que los hombres, por lo general, no dejan a sus hijos, dejan a sus esposas. Y por supuesto vos de niño lo que sufriste fue abandono y eso nunca se justifica. Pero, ¿sabes? Quiero decirte que la mayoría no supo cómo manejarlo. No es que no te amaron, es que no supieron cómo hacerlo. Claro que fueron responsables del abandono, claro que fueron responsables tal vez de aportar solo presencia física sin ningún tipo de peso significativo. Son responsables, no lo justificamos, pero tal vez no supieron cómo hacerlo. Y también es cierto que a veces mamá hace que sea más difícil para papá quedarse. Porque mamá tampoco ha tenido una experiencia con una paternidad sana. Y el modelo de padres, de matrimonios en casa, es lo que modela inconscientemente nuestras vidas. Y tal vez ha sido muy negativo y ella termina repitiendo lo que su propia mamá hacía, que vivía peleando y hostigando y reclamando día y noche a su esposo todo el tiempo porque ella cree que sabe lo que él debe ser y hacer. Pero Dios no te dijo, varón, que vos fueras lo que ella quiere. Ni te dijo a vos, hermana, que fueras lo que él quiere. Dios te dice que seas lo que Dios quiere que seas. El éxito no es que yo sea lo que mi mujer quiere que sea. El éxito no es que yo sea lo que mi esposo quiere que yo sea. El éxito consiste en el matrimonio, en que seamos lo que Dios quiere que seamos. Y así viven peleando, tratando de manipular y de hacer al otro como él o ella quieren. Así que para que esto funcione,
tiene que haber una humildad en ambos que diga, ninguno de los dos sabemos. Que diga, los dos estamos funcionando a partir de modelos que recibimos en casa. Ahora, buena parte de los problemas que tenemos es que muchas veces pensamos que los otros tuvieron lo que yo nunca tuve. Y eso te produce dolor, amargura, ira, porque sentís que es una injusticia. Que la vida, que Dios te robaron algo, que fueron injustos con vos. No es justo que el padre de todos mis amigos fueran a ver el partido de fútbol y que no haya nadie aplaudiéndome a mí o gritando por mí. No es justo. No es justo que papá nunca me haya dicho que estaba orgulloso de mí. No es justo. Y sabes, tenés razón, no es justo, pero esa es la verdad. Y cuando Jesús dijo que conocer la verdad nos haría libres, por supuesto que estaba hablando del Evangelio, pero también la verdad sobre tu vida. Esa es mi realidad. Pero tan verdad como lo que te pasó es que eso que te ha ocurrido no determina fatalmente tu vida y no determina fatalmente tu paternidad ahora que a vos te toca ser papá. Para eso estás aquí en la casa del Padre. La iglesia, tus líderes, tus hermanos en Cristo son como las vitaminas para el cuerpo. Las vitaminas vienen a complementar lo que en el organismo de alguien la alimentación no le alcanza. Y Dios te pone en una familia espiritual y pone personas a tu alrededor. El líder de tu casa café, el líder de tu grupo por edades, tu hermano en Cristo, lo que tus pastores te enseñamos cada domingo. Todo eso son las vitaminas que vienen a complementar lo que no recibiste, a suplementar lo que no tuviste. Pero para que eso haga efecto, tenés que tomar la vitamina. Tenés que abrirte, varón. Tenés que ser vulnerable, porque si sabemos lo que te faltó, será más fácil que con el poder del Espíritu Santo podamos suplementar, complementar lo que no tuviste. Y quiero decirte a vos que te faltó papá física o emocionalmente, que hoy tenés que conocer otra verdad. Y es que eso no es tu problema, que eso no es tu culpa. Porque muchos me dicen, si mi propio padre no me amó, no me valorizó, es porque yo no valgo. Y creen que ellos son el problema de la falta de amor y valoración. No es tu problema, no es tu responsabilidad. No es que no merecías ser amado. No es que vos fuiste el problema. De una vez por todas, deja que sea su problema y no tu problema. Ahora, no para generar resentimiento y odio hacia tus padres, todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezás a entender cómo funciona la vida, te vas a dar cuenta que papá no te dio lo que precisabas porque él tampoco lo tuvo. Que más que un victimario, él fue el primer víctima. Pero quiero decirte que tenés la oportunidad de suplementar lo que te falta para que vos, que ya sos padre o que lo serás, poder dar lo que vos no recibiste. Y entonces darle a tu hijo lo que necesita según Dios y vos no tuviste.
¿Y sabes qué pasa cuando encarás la vida de esta manera? Que si se lo das a tus hijos, ellos te lo devuelven. Jesús dijo, dad y se os dará. Y agregó, y se te dará medida buena, apretada, rebosante, desbordante, remecida. Cuando le das a tu hijo y te bancás ir a la reunión de padres del jardín, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Después lo vamos a hacer. Cuando le das a tu hijo, vas a la reunión de padres, lo llevas al partido, te quedás 2 horas con un frío viéndolo, tu herida empieza a cerrarse, porque le estás dando lo que nunca tuviste, relación. Porque tu esencia como imagen de Dios es relación. Y estás teniendo relación, sos imagen de Dios, sos padre semejante al Padre. Y si tu hijo en ese momento pareciera que lo naturaliza, que no lo valora, no te enojes. No le digas, ¿sabes cómo me hubiera gustado tener a mí esto? Que alguien me hubiera dado esto, que alguien viniera a verme. ¿Sabes por qué no lo valoriza como vos esperás o lo naturaliza? Porque él no ve eso como algo excepcional. Vos te convertiste en un buen papá, en un papá normal que hace cosas normales. Para vos son excepcionales porque nunca las tuviste, pero para él son normales. Ya cuando sean mayores podrás contarle tu historia y empezarán a entender algo que espero que vos entiendas hoy. Que las familias se curan juntas. El matrimonio se cura juntos. Las relaciones se curan juntas. Y en esta mañana, cuando vos pensás en lo que Dios hizo en tu vida, de dónde te sacó, lo que te cambió, lo que te está cambiando, lo que te dio, cuando pensás en eso, ¿qué te parece si en esta mañana levantamos un aplauso de alabanza a nuestro Padre Celestial? Pero déjame decirte que cuando te veo a vos aquí, en la casa del Padre, cuando veo que no te resignaste a lo negativo que estaba resultando tu vida y que te entregaste a Cristo y que empezaste a cambiar, quiero decirte y pido a las hermanas que me ayuden, que vos, varón, también mereces un aplauso. Y quiero que lo recibas como el aplauso que papá no te dio en la canchita de fútbol. Como el aplauso que no tuviste cuando te graduaste. Déjame decirte en esta mañana que Dios Padre está orgulloso de vos. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tu vida está en Cristo. Y déjame a mí, como padre espiritual de esta casa, decirte que tus pastores también estamos orgullosos de vos. Porque te vemos semana a semana, que vas creciendo, que estás mejorando, que vas cambiando. Y lo mismo ves vos en nosotros, que somos gente que también necesita crecer en Cristo.
Estás creciendo en Cristo, estás creciendo en tus niveles de inteligencia emocional. Y quiero que sepas que ese aplauso es el que siempre esperaste recibir. Quiero decirte en esta mañana, estás haciendo un buen trabajo y tenés que recibirlo. Porque muchos varones no tienen la capacidad de recibirlo. Es más, algunos ni siquiera pueden recibir un elogio. Y la razón es que sin darte cuenta, para no sufrir, construiste tantos muros para protegerte del dolor, sin darte cuenta que esos muros son los que impiden que penetre el amor. Por eso, queridas hermanas, ¿me ayudan? Vamos a aplaudirte otra vez. Y ahora lo vas a recibir en el nombre de Jesús. El Padre está orgulloso de vos, varón. Y claro. No estoy diciendo que un aplauso lo arregle todo. No soy tan ingenuo. Pero sí que espero que este momento espiritual en el culto empiece a hacerte más permeable al amor incondicional del Padre y de tu familia espiritual que es la iglesia. Porque toda familia, lo leímos en Efesios, toda familia toma su identidad del Padre Celestial. Dentro de toda la maravillosa historia de José, me encanta la parte en donde José, que vivió una historia de rechazos múltiples, odiado por sus hermanos, separado de sus padres, esclavizado, engañado, encarcelado, olvidado. Pero cuando finalmente Dios lo levanta y lo coloca en preeminencia como el segundo hombre más importante, no solo del imperio egipcio, sino de la tierra en ese momento. Cuando finalmente sale de la cárcel y está ya en el poder, dice la Biblia que tuvo 2 hijos. Y llamó a uno de ellos Efraín. Y la razón por la que le puso Efraín, dice que él lo explicó así, dice: el Señor me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Lo que significa que a pesar de lo que no me dieron, llegué igualmente a prosperar en la vida. Llegué a progresar. Llegué de todos modos. Y tuvo otro hijo, y al otro hijo lo llamó Manasés, porque dijo: el Señor me ha hecho olvidar todo mi dolor de la casa de mi padre. El Señor me ha hecho olvidar y el Señor me ha hecho prosperar. ¿Por qué? Porque está procesando el dolor de su infancia, bendiciendo a sus hijos. Al bendecir y disfrutar de sus hijos, sanó el dolor de su pasado y obtuvo finalmente lo que nunca tuvo. ¿Qué? Relación, amor. Quiero en esta mañana orar por todos los padres, por los que necesitan sanar heridas de su infancia, sean padres o no. Es decir, quiero en esta mañana orar por todos los hombres. Vamos a hacerlo más fácil.
padres y todos que somos hijos. Y en particular, en algún momento de la oración también quiero orar por los padres que se sienten culpables. Nuestra sociedad psicologizada al extremo, no estoy hablando de la psicología, estoy hablando de una sociedad psicologizada al extremo, hace que los varones siempre sientan que les falta algo. Y entonces, por un lado se trata de que seas un proveedor, pero por otro lado se trata de que pases tiempo en casa. Y está bien, las dos son dos buenas metas que todos los varones tenemos que perseguir. Pero el problema es que para muchos esto resulta en una manta corta. Si se tapan arriba le quedan los pies descubiertos, si se tapan abajo comienzan a toser. Y nunca terminás de conseguir el 100%. Si te doy tiempo, no te puedo dar dinero y pagarte los estudios, comprarte las zapatillas. Y si te doy dinero, no me tenés a mí como quisieras y como yo también quiero. No puedo estar todo el tiempo y al mismo tiempo ganarme la vida. Y vengo cargando con la mochila de mi pasado y quiero darte, querido hijo, querida hija, lo que yo nunca tuve. Y también quiero estar con vos como no estuvieron conmigo. Y ahí como Tupac Amaru te sentís estironeado porque tus hijos te necesitan ahora. Y a veces tu mujer también te reclama, que te pide más dinero, pero que te pide estar más en casa. Y tal vez pocos entienden que lo que los demás llaman cosas normales, para vos fueron milagros, porque no tuviste lo que le estás tratando de dar a tus hijos. Por eso, hijos, en esta mañana, ¿sabes todo lo que le costó a papá? Es que, papá, nunca te comunicaste conmigo. Es que estaba trabajando. Estaba tratando de pagar el alquiler para que tuvieras un techo, de comprarte las zapatillas que querías. No es que no quería charlar con vos, no es que no te amara, es que estaba ocupado proveyendo. Y sé que debí estar más cerca y te pido perdón, hija, hijo. Pero no supe hacerlo mejor, no pude hacerlo mejor, porque nadie lo hizo conmigo. No es que no te ame, te expresé amor proveyéndote. Tal vez no sea la mejor expresión, pero es lo que supe, es lo que pude darte. Pero hijo, hija, quiero aprender ahora. Porque la esencia de Dios y mi esencia es relación. Quiero que mejoremos nuestra relación. Quiero estar presente en tu vida y que vos estés presente en la mía.
Ponete de pie, quiero orar por los varones en esta mañana. Voy a pedir a todos los varones que vengan aquí adelante. A todos, vengan aquí adelante. Quiero que se extiendan por todo el sector aquí adelante, el altar. Vengan bien pegaditos a la plataforma, así dejamos lugar para todos y a medida que van llegando por el pasillo, pónganse en los costados, apriétense un poquito. Córranse un poquitito para así dejamos a los del centro llegar. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de espacio. Vengan. Qué bendición una iglesia llena de hombres. Qué bendición, qué bendición. Qué lindo verlos. Qué bueno que no alcance el lugar aquí. Cierren sus ojitos, queridos. Señor, gracias por todos estos varones aquí adelante. Gracias. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias porque los hiciste únicos. Tu singularidad significa que no estás fatalmente determinado a repetir la historia. Los hiciste únicos. Un poema, dice tu palabra, una obra artística con tu mano, y luego soplaste tu propia vida en ellos. Gracias por estos varones. Gracias. Cancelo las maldiciones culturales, las maldiciones directas o indirectas sobre sus vidas. Las condenaciones. Quiebro el poder de la acusación demoníaca y de la culpa. Señor, absolutamente todos, empezando por mí, te pedimos perdón por no haber hecho todo, por no haber hecho lo suficiente. Tu Hijo Jesús nos describió diciendo: ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Todos somos insuficientes comparados con el Padre Celestial. Te pedimos perdón, pero quebramos el poder de la culpa, de la acusación, del sentimiento de insuficiencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sana a estos varones de toda experiencia de abandono físico, emocional, de todo rechazo. En el nombre de Jesús de Nazaret, visita sus memorias. Cancela el poder de esas palabras
desvalorizantes que escucharon desde pequeños. Cancela el poder de los silencios, de la falta de palabras de valoración que no tuvieron. Sana nuestros corazones, sana nuestras memorias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sana la identidad de cada uno de ellos. Que ya no luchen más para ser como alguien dice que deben ser. Que sean lo que Dios dice que deben ser. En el nombre de Jesús. Arranca la mentira de sus mentes de que no les dieron amor, valoración porque ellos no eran valiosos, no la merecían. Espíritu de engaño, te vas de sus mentes. Toda autoestima pobre, en el nombre de Jesús ahora la llevamos cautiva, en esclavitud a Cristo. Esos pensamientos engañosos los llevamos cautivos. Y en esta mañana nos hacemos hombres como el varón perfecto Cristo. Vulnerables. La mentira de que el hombre no llora, de que el macho, y la echamos fuera de nuestra mentalidad. Derribamos esa pared, ese muro que levantamos para no sufrir dolor, pero que nos impide experimentar amor, sanidad, restauración. Nos abrimos al amor del Padre. Nos abrimos al amor de nuestros hermanos y hermanas, familia del Padre. Nos reconocemos imagen y semejanza de Dios. Hombres que privilegian la relación. Y Señor, que aquellos que ya son padres y aquellos que lo serán, que como José, que dijo que uno de sus hijos le había hecho olvidar el dolor de su pasado y que el otro de sus hijos le había hecho prosperar a pesar de no haber tenido nada en su pasado. Oro para que mis hermanos, al bendecir, al amar y al disfrutar de sus hijos, también sanen el dolor del pasado y también por dar reciban y sean prosperados en su futuro. Porque tus hijos son herencia de Jehová. Cosa de alta estima el fruto del vientre, el fruto de tu semilla. Vos sos resultado de una semilla y de un vientre y sos de alta estima. Y tus hijos son de alta estima, resultado de tu semilla y de un vientre. Y son como saetas en las manos del valiente. El Señor te dice: eres varón esforzado y valiente. Tus hijos contigo, bendiciéndolos, amándolos, disfrutándolos, se convertirán en tus mejores saetas contra el enemigo. Cuando el enemigo, dice el texto bíblico, se presente delante de ti
y quiera acusarte, quiera desvalorizarte por tu pasado, vos vas a decir: el Señor me ha hecho olvidar mi pasado y me ha prosperado gracias a mis hijos. En ellos tengo lo que siempre quise: relación, amar y ser amado. Bendigo, Señor, a estos hombres en esta mañana. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Las hermanas extiendan sus manos sobre ellos aquí. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Los bendigo con lo mejor del cielo y con lo mejor de la tierra. Le damos otro aplauso al Señor y otro aplauso para nuestros hermanos. Dios los bendiga mucho. Los queremos, los amamos en Cristo. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.